Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. En Santa María de Guía, una localidad cercana a Las Palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos ahora, aparecieron unos enterramientos que inicialmente no se supieron interpretar. La investigación arqueológica concluyó que se trataba de un cementerio de esclavos, el primero conocido hasta la fecha. Vamos también a adentrarnos en el fabuloso mundo ibérico del Levante español, donde aún nos aguardan grandes sorpresas. Fragmentos. El vuelo majestuoso del buitre leonado corta el cielo sin esfuerzo. Es una sinfonía pretérita de vientos y corrientes que desemboca en una danza atemporal. El buitre mira al hombre y sabe que es peligroso. El hombre mira al buitre y lo envidia por reinar en el cielo, por dominar el barranco y el llano. Nos llevamos viendo las caras miles de años, desde que éramos carroñeros como ellos. Ahora, estos reyes del firmamento necesitan que unos hombres los protejan de otros. La grandiosidad de la naturaleza es la mayor impresión que experimentamos, sobre todo los urbanitas. La potencia paisajística del cañón del río Vero en Huesca es de esas que aturden al visitante. Este somontano, esta falda del Pirineo, patria del esquivo alimoche, frontera de Al-Ándalus, tiene un repertorio de arte rupestre que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad en 1998. Y a eso hemos venido, a ver algunas muestras. Tenemos la Cueva de la Fuente del Trucho con arte rupestre paleolítico, que es el único además existente como arte pictórico en Aragón, el arte rupestre levantino y el arte rupestre esquemático, es decir, los grandes ciclos de la pintura arte rupestre europea. Estamos hablando de un arco cronológico amplio entre el 30.000 por lo menos y entre pues, el 1500.000 antes de Cristo. La relación que los hombres y mujeres de la prehistoria tenían con el medio va quedando clara a medida que los estudios científicos avanzan. La interacción con el espacio físico, con el territorio y con sus recursos va llegando a los registros de los investigadores con evidencias cada vez más claras. No obstante, existen todavía dudas razonables sobre diferentes aspectos, como la domesticación de animales, o de algunos de ellos. Si nos fijamos en algunos enterramientos del Neolítico, observamos que existen inhumaciones de animales que se han ritualizado. Tal es el caso del campo de hockey en San Fernando, Cádiz. Y es que los animales son el tema principal de los relatores prehistóricos. Es cierto que aparece un repertorio muy importante de signos abstractos que son, por ahora desconocidos, pero no es menos cierto que la plasmación de fauna sobre todo tipo de paredes y soportes muebles es una constante de la prehistoria. Desde el río Tajo a la Sarga, desde la Pileta a Tito Bustillo, no hay pared pintada que deje de mostrar un bestiario. Habitualmente entendemos que esta fauna es salvaje. Y a medida que la prehistoria fue avanzando al paso de los glaciares que se iban retirando hacia el norte, los estilos y los temas pictóricos fueron cambiando. Cuestión de maestros o de concepto. Se ha escrito mucho sobre la finalidad del arte rupestre. En lo tocante a los animales se ha afirmado que su representación tenía intención didáctica, religiosa o mágica, incluso naturalista, plástica. Mientras que los animales aparecen solos en las escenas o acompañados de otros animales, no hay mucho que discutir, ya que todas las hipótesis, en principio, pueden ser válidas. El problema se plantea si los animales salvajes figuran en paneles junto a seres humanos o antropomorfos. El cañón del río Vero, concretamente el abrigo del Tozal de Mayata, nos pone ante un caso singular. En algunas de sus pinturas aparecen hombres tirando de ciervos con una especie de maromas.
Y en concreto aquí hay un conjunto de 3 representaciones muy singulares en las que nos encontramos a seres humanos que están o bien directamente con la mano o con cuerdas, están sujetando a ciervos. Entonces esto es una representación pues bastante singular incluso dentro de este estilo artístico. En principio el ciervo pues parece ser que es un animal que en principio pues no se ha domesticado, ¿no? Al menos como ha ocurrido pues con renos o con otro tipo de animales, ¿no? Claro, el arte pues siempre tenemos el problema de qué está significando, si realmente lo que vemos es lo que está representando o hay otro significado de carácter más oculto. ¿Es la representación de ciervos domesticados? Se conocen algunos casos, pero no ha sido frecuente que los ciervos, al contrario que por ejemplo los renos, hayan sido domesticados. Pero quizá los pastores o los chamanes de la prehistoria lo hicieron aquí, en el cañón del río Vero, en Huesca. En la península ibérica pueden verse otros casos de hombres en acción con animales. Tal es el caso de Balonsadero en Soria. Este conjunto de abrigos muestra hombres y toros en diferentes juegos o danzas. ¿Quién puede saberlo exactamente? Para encontrar el sentido de las pinturas del Cañón del Vero, hemos recordado algunos espacios de cronología similar, como pueden ser las pinturas de la Sarga, cerca de Alcoy. Ahí, según expertos como Mauro Hernández, podemos estar hablando de un lugar de agregación, de reunión. Pero la peculiaridad del barranco del Vero sugiere otras posibilidades. Aquí hay que tener en cuenta que es un espacio que algún tipo de carácter simbólico tuvo que tener, porque es que estamos hablando de que las sociedades prehistóricas que vivieron en esta zona desde el Paleolítico hasta, al menos el Neolítico, incluso la Edad de los Metales, es que tienen las muestras pictóricas aquí, utilizaron este lugar para pintar, para manifestar, pues bueno, a través de estas imágenes, pues sus creencias, su cultura, su forma de pensar y por lo tanto tiene un carácter simbólico. Las pinturas rupestres del Cañón del río Vero se conocen desde finales de los años 60. Su primera observación fue muy compleja, por la dificultad y peligrosidad de los abrigos. Pero la investigación va avanzando en lugares como la Cueva del Trucho. La presencia humana en la región es muy antigua, pudiendo incluso llegar al Paleolítico Medio. Quizá los primeros vestigios neandertales no tarden en aparecer. Paisajes arqueológicos. Cuadernos de campo. A veces, la arqueología, a modo de película de detectives, logra resolver enigmas del pasado. Pongámonos en escena. En 2009, al hacer unas obras de abastecimiento de aguas en Santa María de Guía, localidad situada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aparecieron unos restos humanos en foso, componiendo una extraña y desconcertante necrópolis. Los restos se dataron a principios del siglo XVI, cuando los enterramientos ya se practicaban según el rito católico. ¿Quiénes eran entonces las personas enterradas? Conozcamos cómo la ciencia permitió descubrir el primer cementerio de esclavos encontrado en España. Aunque en un museo lo conocido son sus salas, existen también los almacenes y los laboratorios totalmente desconocidos, pero tan importantes como las primeras. Hoy vamos a visitar el laboratorio, donde vamos a conocer una interesante historia. El cementerio de Finca Clavijo aparece en el año 2009 como resultado de unos trabajos de canalización de agua, y en un lugar donde no se conocía yacimientos arqueológicos ni noticias de que pudiera haberlos, pues aparece una parte de una necrópolis
con al menos 14 individuos, de los cuales 8 todavía estaban bien conservados en posición primaria dentro de fosas excavadas en el suelo, y estos cuerpos estaban colocados de lado, no estaban depositados sobre su espalda, sino que estaban de lado. Y además tenían algunos elementos de ajuar o de adorno personal que acompañaban esta sepultura. Supongo que cuando un arqueólogo encuentra esto, te llaman por una excavación de urgencia, tienes que ubicarlo, decir la importancia arqueológica. Lo primero que te pregunta es la antigüedad, ¿no? ¿A qué periodo corresponden estos enterramientos, supongo? Exacto, sí. Uno de las grandes incógnitas que teníamos en torno a este yacimiento era saber la antigüedad. En primero porque el ritual funerario que estábamos observando durante el proceso de excavación arqueológica difería significativamente con respecto al ritual funerario aborigen de las poblaciones que habitaron las islas antes de la conquista castellana. Y además este cementerio tampoco estaba ubicado dentro de una iglesia o cerca de algún recinto religioso, que era el lugar donde normalmente se daba sepultura a las personas una vez que la isla fue conquistada por la corona castellana. ¿Qué antigüedad tenía el yacimiento? Pues mira, la antigüedad la supimos gracias a dos métodos. En primer lugar, datamos algunos de estos individuos, que nos dio una cronología situada principalmente en el siglo XVI. ¿Lo dataste por carbono 14? Sí, por carbono 14. Una vez fechados los restos, tomó fuerza la hipótesis de que fueran esclavos, pero había que confirmarlo por diversas vías. La primera, las fuentes históricas. En una de estas sepulturas nos encontramos una moneda que una vez restaurada, una vez limpia, pues pudimos determinar que tenía una antigüedad. La moneda procedía de la primera mitad del siglo XVI, así que tanto las dataciones de carbono 14 como la moneda, como otros elementos de ajuar que también estaban dentro de la sepultura, nos situaban en ese siglo. Pero claro, si es el siglo XVI, cualquier científico diría está cristianizada la isla, o en principio los enterramientos deben hacerse en torno de iglesias. Comprobáis que no es así, ¿no? Luego abrís otra serie de hipótesis. Exactamente. Nosotros sabemos que en el siglo XVI no solo llegan a las Islas Canarias personas procedentes de Europa cristianizadas, también llegan poblaciones africanas, tanto del norte de África como del África negra, de la zona subsahariana, para trabajar como mano de obra esclava en los ingenios de azúcar que se implantan desde finales del siglo XV. Desde un primer momento apuntamos la posibilidad de que fuera un cementerio de esclavos. ¿Por qué? Porque los cuerpos estaban colocados de lado y nos recordaban mucho al ritual funerario islámico. Pero sí es verdad que el ritual que estábamos observando en Finca Clavijo tampoco cumplía la ortodoxia musulmana. Además, nos encontrábamos algunos elementos de ajuar, como por ejemplo este collar, que es un collar elaborado con cuentas de vidrio, que son muy comunes en cementerios de esclavos subsaharianos del Caribe y de Norteamérica. Entonces nos planteamos la posibilidad de que esta población fueran los esclavos que trabajaban en la industria azucarera. Una vez comprobado el entorno histórico, quedaba contrastar la tesis mediante el adecuado uso de técnicas diversas, como la del carbono 14, la lectura del ADN, el análisis de los isótopos estables de oxígeno y la huella de los esfuerzos en los huesos. Los resultados, la verdad, que confirmaban nuestra hipótesis. Los resultados de ADN nos dicen que la mitad de los individuos de Finca Clavijo tienen un origen norteafricano y la otra mitad tienen un origen subsahariano, es decir, del África negra. Además, solo un individuo tenía el haplogrupo U6B1, que es un haplogrupo que pertenece a la población aborigen canaria, que solo está documentado aquí. Claro, te figuró un esclavo, sobre todo varón, también mujeres, pero trabajando en las plantaciones, soportando grandes pesos, un gran esfuerzo físico, tenía que dejar huella en el cuerpo. ¿Cuáles son las huellas más habituales? Pues mira, aquí por ejemplo, en este individuo podemos ver nódulos de Small, que son digamos que es el estado incipiente a una hernia discal y que son resultado de grandes fuerzas que se aplican a la columna vertebral. Suelen aparecer cuando se cargan mucho peso. Aquí, por ejemplo, este individuo tiene una. Aquí vemos unas artrosis muy importantes también. Este es un individuo joven de 20-30 años, es decir, que estas artrosis están desarrolladas
no suelen darse hasta que una persona no, a partir de 45 o 50 años de edad. Sin embargo, este individuo joven se da porque ha soportado mucho peso, ¿no?, sobre la columna. Sobre todo ha soportado mucho peso, ha levantado mucho peso, es decir, que son marcas muy claras. Aquí tenemos otro nódulo también muy importante, con artrosis asociada, también con otro nódulo en la otra cara del cuerpo vertebral. Es decir, que esa hipótesis que teníamos nosotros de que si eran esclavos tenían que tener pues evidencias de haber desarrollado una actividad física muy importante, pues las vemos claramente en la población de Finca Clavijo. Una vez confirmada la tesis de que se trataban de esclavos, solo quedaba el tratar de comprender el porqué de este enterramiento singular. Tenemos elementos que nos recuerdan un poco a la práctica funeraria islámica, pero también tenemos elementos claramente cristianos, como puede ser, por ejemplo, una medalla franciscana con la advocación de San Francisco de Asís en una cara y con la Inmaculada Concepción en otra. Hay que destacar que en el siglo XVI, muy cerca donde está el cementerio de Finca Clavijo, teníamos un convento franciscano. Es probable que estas personas de origen africano fueran evangelizadas por estos monjes franciscanos que estaban muy cerca. Quizás la mujer que está dentro de este cementerio pues ya se había convertido al cristianismo, o simplemente llevaba la medalla porque le parecía bonita, o quizás, ¿por qué no?, para enmascarar su condición de islámica y así poder integrarse mejor en la sociedad donde vivía. O quizás también estamos viendo un cementerio clandestino donde esta gente pues todavía pudo expresar su identidad, quizás como un ejercicio de resistencia a la irremediable cristianización que le sobrevino con el paso del tiempo. El Museo Canario custodia muchas historias antiguas, sorprendentes y misteriosas. Y hoy, gracias a la tarea de los arqueólogos, hemos podido desvelar el enigma del primer cementerio de esclavos descubierto, un rayo de luz sobre la oscuridad de un pasado desconocido. Historias de la arqueología. Marco Cornelio Nigrino fue, con casi toda probabilidad, el constructor de estas magníficas termas que hoy en día podemos admirar en el centro mismo de Liria, en Valencia. Algunos expertos defienden que Marco Cornelio Nigrino fue un político rival de Marco Ulpio Trajano, que llegaría a ser gran emperador y conquistador. La historia se escribe así. Generalmente son los vencedores los que dejan su relato, su brillo deslumbrante ante la opacidad de los caídos. Trajano dejó su estela por todo el imperio. En el foro que lleva su nombre todavía puede verse su magnífica columna, la que narra la conquista de la Dacia, en la actual Rumanía. Cerca, muy cerca, bajo los museos capitalinos, está el viejo foro republicano. Alejados unos centenares de metros en el Largo di Torre Argentina, tangentes al Jesús, pueden verse los viejos templos republicanos. Y es que durante la República Romana transcurre nuestra historia de hoy. El mundo griego alcanzaba sus cotas de máximo apogeo intelectual tras la oscuridad del periodo arcaico, y todo el Mediterráneo es un hervidero de mercaderes y capitanes. En la península se desarrolla el misterioso mundo de los íberos. Roma, Liria y los genuinos príncipes del este peninsular tienen mucho que ver. En Liria estuvo la antigua Edeta, que hoy nos ocupa. El conglomerado de los llamados pueblos íberos es variopinto y matizable prácticamente en cada enclave. Turdetanos, oretanos, bastetanos, contestanos, edetanos, layetanos o indiquetas. Todo el sur y el este peninsulares, una civilización que estuvo oculta hasta hace muy poco. Centenares de ópida y fortalezas llenan el sur y el este peninsulares. Fueron primero sus damas, como las de Elche, Baza, Cabezo Lucero o el Cerro de los Santos, luego sus cerámicas y sus enormes monumentos como Pozomoro o el Pajarillo, los que han ido introduciendo esta koiné contemporánea de griegos, romanos y cartagineses en el imaginario colectivo.
Sagunto parece marcar un hito en el territorio, una especie de non plus ultra íbero. La cercana Edeta, ciudad amiga o rival según la coyuntura, pudo ser premiada por Roma en la Segunda Guerra Púnica. Edeta habría sufrido primero los rigores de Aníbal, por lo que habría sido compensada por Publio Cornelio Escipión. Especialmente sus élites. El pueblo, como siempre, fue el soporte. Sabemos que hay ocupación en la mayoría de estos poblados y especialmente en el Tossal de San Miquel, en la antigua Edeta, desde el siglo VI o incluso un poco antes. Pero la mayoría de restos conservados parecen corresponder ya a la última fase, siglo IV, II, y prácticamente lo que encontramos nosotros corresponde al momento final prácticamente del abandono de estos poblados por el conflicto bélico. Edeta es la cabecera de un territorio que va desde el Turia a Sagunto. Es el verdadero árbitro del espacio, el cancerbero que guarda las dos mesetas de las importaciones mediterráneas. Del mundo que danzaba al ritmo de Apolo y Deméter, de Numa y Astarte. La ciudad de Sagunto podría haber sido la capital de otro territorio situado en su zona de influencia, y sobre todo en una zona de influencia vinculada a aspectos marítimos, al Mediterráneo. En el ámbito edetano, la ciudad del Tossal de San Miquel parece más vinculada a un ámbito rural, lo que no significa que no pudieron generar poderes importantes, pero no está volcada al Mediterráneo. No hemos visto un puerto edetano claramente vinculado al Tossal de San Miquel, como sí lo tiene Sagunto. En el ámbito edetano lo que vemos claramente es el poder se fundamenta en el control de la tierra. Básicamente la importancia del yacimiento es la situación estratégica que ocupa, controlando toda la costa desde prácticamente la zona de Denia hasta Sagunto, es decir, todo su territorio que realmente ocupaba desde el Júcar hasta el Palancia. Después también controla todo el paso interior, porque para llegar a la costa, a través de tanto de Aragón como de Castilla, hay que pasar necesariamente por Giria, que además tiene una zona que permite una explotación agrícola realmente importante, que junto con la explotación ganadera hace de este espacio un espacio, digamos, muy atractivo para las élites municipales. Hay 112 textos que decoran cerámicas de Edeta, 112 fuentes que no se pueden traducir por el momento. Son una expresión genuina, casi unos cómics únicos en el mundo antiguo, si se nos permite la expresión. Se documentan dos sistemas de escritura, el llamado levantino o nororiental y el meridional. También hay varios soportes en los que se escribía, y el museo alberga una de las colecciones más importantes de escritura sobre láminas de plomo. Otra colección destacada son los letreros pintados los letreros pintados en la cerámica ibérica, sobre todo pues, los relacionados con la cerámica del Tossal de San Miquel de Giria. Aunque haya casos parecidos, lo que estamos viendo en este fenómeno son creaciones particulares de los íberos edetanos. Hubo una apropiación de unos temas y de unos aspectos en clave local. Algunos de los motivos que vemos en estas cerámicas edetanas aludirían a historias personales o a historias locales, sin duda, o a mitos o a creencias. La distribución espacial, el urbanismo de la antigua Edeta, recuerda a poblaciones más antiguas de la Edad del Bronce, como la Bastida o el Cabezo Redondo de Villena. Prácticamente todas las casas, las viviendas tenían en la parte superior la parte de dormitorio, y en la parte baja generalmente tenían la zona de transformación de los productos. En principio se ha documentado un edificio de culto. Edificio público de poder no, se supone que estaría en la parte alta, en la parte donde actualmente está el monasterio, y es una zona que está muy afectada. El yacimiento fue comenzado a excavar en 1933. Se conserva algún material gráfico de los primeros trabajos.
Esto corresponde con parte de las habitaciones excavadas entre los años 1933 y 1936 y corresponde a una serie de construcciones, la parte baja, relacionada siempre con actividades productivas. Los contestanos quizás sean los íberos más parecidos a los edetanos dada su proximidad geográfica. Edeta presenta particularidades en el mundo funerario y en otros aspectos. Y para la época ibérica vemos claramente cómo había una distinción de edad en cuanto al ritual funerario. De edad, claramente. Lo que no sabemos es si esto se aplicaba también a algunos aspectos, a otros aspectos sociales como el estatus. Los niños de muy pocos días de edad, nacidos muertos, fetos que no llegaron a término, etc., aparecen inhumados bajo las casas. En cambio, los adultos o niños de más edad y adultos son incinerados y enterrados en cementerios, siempre fuera de los poblados. Y como en casi todo el Mediterráneo, al final todo acabó con esa guerra global que fue la Segunda Púnica. El registro material es realmente interesante porque corresponde en su mayor parte al momento de destrucción del poblado. Y esto está relacionado con la Segunda Guerra Púnica, con los conflictos entre romanos y cartagineses en los que los poblados íberos de este territorio se vieron implicados. Además, es la capital del amplio territorio de la Edetania, es la antigua Edeta, hace que tenga una importancia significativa porque es, digamos, el poblado donde reside la aristocracia, donde reside el poder y que controla todo este territorio. Es un tema que es un poco debatido. Polibio, en su libro, hace referencia a una especie de rey de los edetanos. A partir de aquí surge pues, Edecón, surge también, a partir también de Plinio, la Regio Edetania y una serie de cuestiones en torno a la relación Edecón, Edeta, Edetania, que algunos autores cuestionan. Roma venció, y Edeta, como el resto del fastuoso mundo íbero, se solapó, se infiltró, se fusionó, eso sí, previo sometimiento, con los usos y modos de la potencia dominante. Como decía Sinué, así ha sido siempre y siempre será. Los príncipes del Este permanecieron siglos en el olvido, pero hoy en día podemos conocerles, siquiera un poco, gracias a la arqueología.